Cuando uno analiza esta historia nos vamos a encontrar con posibles críticas. ¿Por qué? Porque algunas personas van a enojarse o incomodarse, molestarse con esta atribución que hace el libro respecto a un determinado como poder milagroso del hígado del pez o del corazón del pez. Hay referencias históricas, sin embargo, que marcan que hubo pasos de fe, decisiones de fe, acciones de fe de hombres de Dios que en algún caso fueron guiados por Dios y en otro una voluntad propia. Dos casos que voy a mencionar. Uno tiene que ver con las aguas amargas de Mara. En el libro de Éxodo, el libro de Números, nos va a contar las crisis que sufrieron los israelitas y allí nos vamos a encontrar con una referencia a que quisieron beber aguas que estaban amargas y Dios le dijo que tomara un árbol. Ese árbol fue arrojado sobre las aguas y de alguna manera se produjo la sanidad de esas aguas que volvieron a estar dulces. El otro caso histórico es uno de los grandes profetas de Israel en el reino del norte, llamado Eliseo. Este hombre en un determinado momento está comiendo con los líderes que están en su escuela de profetas, toman unos alimentos silvestres y cuando los cocinan se encuentran lo que ellos dicen que hay muerte en esa olla, en ese lugar donde están preparando. Al no tener nada como para sanar o para cubrir o para arreglar esto, lo que hace este profeta es decir, tomen harina, pónganla sobre la comida y van a ver el efecto que produce, que es la limpieza, la sanidad de ese alimento. Entonces tenemos dos relatos históricos que nos pueden llegar a marcar y si quieren podemos hablar hasta cuando la mujer toca el manto de Jesús. No es que haya poder en el manto, sino simplemente que es un paso de fe, un punto de contacto. O sea, no es que aceptamos y decimos que hay poder milagroso en el hígado o en el corazón del pez. No, lo que mencionamos es que históricamente había referencias parecidas y que si aquel que quiera criticar este punto también encontraría crisis en los relatos que estuvimos mencionando. Nos vamos a encontrar que también este pasaje tiene cierta relación porque Tobit está yendo a buscar una situación de amor para su padre y para esta mujer llamada Sara y tiene una relación con aquel momento cuando Eliezer, el siervo de Abraham, es comisionado por el patriarca para ir a buscar esposa, la cual es Rebeca. Hay un cierto paralelismo en esa historia. Algo más de este libro de Tobit, los elementos que conforman o que de alguna manera están relacionados. Son 4 y los tenemos ahí en pantalla. Lo primero, el folclore. Esto tiene que ver con las características populares del pueblo, con cómo el pueblo interpreta su cultura, sus historias, sus tradiciones. Por otro lado, aparecen elementos bíblicos y es normal. También aparecen elementos extra bíblicos y por último, canciones y oraciones. Esto nos lleva a entender que en ese momento había una conjunción de varios aspectos, lo religioso espiritual y lo folclórico o cultural, que se unieron y dieron como resultado estas añadiduras, estos libros, estas nuevas revisiones. Bien. Vamos a pasar al siguiente libro que nos convoca, de los 4 que tenemos en el estilo novela. El primero es justamente el libro de Judith, que tiene, de acuerdo a la versión de Jerónimo, 2 medidas o 2 parámetros diferentes. Una del original en arameo, recuerdan que el palestinense tenía estos dos, una gran porción o la gran mayoría en hebreo y una pequeña en arameo, y la segunda versión, la alejandrina, que nos habla de la versión griega. Esto es de acuerdo a la tradición latina de San Jerónimo. El contexto histórico en el que se acontece esto es cuando Nabucodonosor es rey de Asiria. Momentos atrás hablamos acerca del imperio asirio que toma el reino del norte en el año 722. Esos reyes fueron aconteciéndose y fueron muriendo uno tras otro hasta que va a aparecer en Babilonia un personaje fundamental en la historia que es Nabopolassar, el papá de justamente de Nabucodonosor, perdón. Y este hombre, Nabopolassar, tiene ansias de conquista y destruye al gran imperio del momento que era Asiria. Esto se produce en el año 612 a.C. Los asirios terminan huyendo hacia un lugar que se llama Carquemis y allí avanza todavía Nabopolassar y los termina prácticamente de aniquilar en el año 609. A los 4 años de esto, Nabopolassar muere y queda a cargo del gobierno su hijo, Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, aunque es rey de Babilonia y de todo el imperio que se está entendiendo, también en su momento llega a ser rey de Asiria o de la antigua Asiria. No literalmente del imperio, porque el imperio ya cayó, pero sí de la región conocida por Asiria. Ese es el contexto histórico. Ahora, ¿quién es Judith? Es una mujer judía piadosa que va a tener un tema interesante, tiene una belleza y un encanto irresistible, dice el libro, y esto lo supo utilizar esa mujer de la siguiente manera. Habló con los líderes de los israelitas y pidió por favor presentarse
dónde estaba Holofernes, que era el líder de los asirios. ¿Qué es lo que hizo allí? De alguna manera se presentó, lo conquistó, y Holofernes ofrece un banquete porque queda cautivado por su belleza. La mujer tenía una expectativa, un proyecto muy particular: estar con el líder, con ese hombre que era el general del ejército asirio, a solas un momento. Ella convenció a los israelitas, arriesgó y puso en juego su propia vida, tal como Esther en otro momento, cuando va delante del rey, aun cuando no es llamada, a sabiendas que puede el rey determinar, o los guardias, que hay que matarla porque se presenta en el palacio sin autorización. Lo que hace ella justamente es esto, y el punto que nos vamos a encontrar es el siguiente: que cuando está a solas, ella termina degollando, le corta la cabeza a Holofernes, toma a una de sus sirvientas, coloca la cabeza de este hombre en un envoltorio y la manda a los israelitas. Los israelitas entonces lo que hacen es justamente venir a atacar y destruir al pueblo asirio. Esta mujer es una mujer valiente, es una historia romántica, es una historia de amor, de misericordia, donde nosotros nos encontramos todas estas características de novela. Hay historias románticas, hay historias folclóricas, hay historias de amor, hay historias de entrega, historias de sufrimiento y aún, como vimos, deseos de morir. Este es de alguna manera el resumen de estos dos primeros libros. Hablamos de Tobías, donde hay una familia que se conforma, y Judith, una mujer piadosa que quiere de alguna manera liberar a su pueblo y lo logra gracias a este esfuerzo en el cual pone en juego su propia vida. En un instante pasamos a las adiciones de Esther y también vamos a ver las adiciones de Daniel.